Padre, regresando con el tema, hace unos minutos nos comentó el Dios de los discriminados. Yahvé se sirve de los discriminados. ¿Por qué este concepto? Bueno, pues es que ahí está ese contraste tan llamativo y tan escandaloso de que descubramos que Dios, el Yahvé, el pueblo de Israel, elige a los discriminados por la sociedad patriarcal o la sociedad humana, no necesariamente patriarcal en este caso, pero la sociedad humana. Por ejemplo, comenzando con la historia ya de salvación desde Abraham. Abraham, tú quieres formar un pueblo, y así a ti se te ocurre, para formar ese pueblo, elegir a un viejo de 75 años que no tiene hijos. Obviamente no. Un hombre nómada que no tiene tierra, que es un pastor. Pues no. En cambio, a ese es al que le elige Dios. Y Abraham no se lo cree. ¿Cómo es posible que Dios va a querer que yo sea el padre de una nación, de una gran nación tan numerosa como las estrellas del cielo? Y por eso, ¿qué va? Se va a poner de acuerdo con su mujer Sara para tener relaciones con su esclava Agar, que es joven y de la cual sí puede tener descendencia. Y Dios le dice que no, Abraham, tú haz lo que yo te digo. Y ¿no? tuvo a Isaac con y Sara. luego llega con Isaac. Bueno, Isaac es hijo único, pero Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Según la tradición hebrea, el heredero tenía que ser Esaú, y sin embargo Dios elige a Jacob de heredero, con esa patraña que hace con su madre y con el plato de lentejas, etcétera. La cosa es que Esaú le vende la primogenitura a Jacob y él se queda de heredero, y luego su madre le ayuda para que, como su padre no sabía de esta patraña, pues para que cuando llega el momento de darle la bendición, pues lo viste con pieles de cabrito, con el cual le ha preparado la comida, y entonces recibe la bendición Jacob en lugar de Esaú. Y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos, ¿verdad? Bueno, resulta que entre esos 12 hijos había una ovejita negra que se llamaba José. Ismael era hijo de Agar. Hijo de Abraham. Bueno, entonces José es la ovejita negra porque resulta que tiene sueños. Y entonces él se ve como que sus hermanos lo van a estar dándole homenaje a él, y que va a llegar un día en que él va a gobernar a los demás, etcétera. Y entonces sus hermanos, de coraje, pues ya sabes que lo venden a unos mercaderes egipcios, y resulta que que ellos lo venden y que pues prácticamente casi quieren acabar con él, lo querían matar, pero pues por benevolencia pues lo meten ahí en un pozo y entonces cuando llegan unos mercaderes se lo venden. Y entonces este José llega a ser un gran hombre, y luego en tiempo de carestía, de hambre, los hijos de los hijos de Jacob van a bajar a Egipto, y se van a encontrar con que José es el lugarteniente, el hombre de confianza del faraón, y él los va a salvar del hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, pues así ahí viene Moisés. Moisés, aparentemente, ¿qué es? Aparentemente, bueno, él es hijo de hebreos, pero también es adoptado en la corte del faraón, por la hija del faraón, pero luego por razones de diferencias y que quiso defender a los hebreos, se tuvo que escapar por miedo a que lo acusaran ante el faraón, y se va, y dice, ahí se quedan. No quieren que los ayude, pues ahí ustedes se rasquen con sus uñas, yo me voy. Se retiró por ahí, y luego se casó, y etcétera, y estaba ahí de pastor. Y entonces cuando Dios le llama a un hombre que prácticamente pues era ya también un hombre escapado de su pueblo, que no tenía pueblo, o sea, porque era hebreo, pero él se había ido de su pueblo, y ya como que había renegado casi a su raza, y está ahí de pastor de su suegro, y ahí es donde Dios se le aparece y le dice, vete, vuelve a Egipto, y ahí vas tú a llevar a cabo. Señor, pero si yo no sé hablar, mi hermano Aarón es el que tiene una labia, ese sí sabe hablar, y no, yo quiero que tú seas. Hombre, pero ¿por qué? Y Dios le elige a él, ¿no?
Y luego, pues, van a venir otros personajes como el rey David, el gran rey David, ¿no? Cuando Samuel va a casa de David y le dice que uno de sus hijos, le dije a su padre Jesé, que uno de sus hijos va a ser el rey de Israel, pues resulta que, pues bueno, ya estos son, le presentan no sé cuántos hijos, y estos son todos. Bueno, no, todavía hay un chamaco por ahí que está cuidando las ovejas, pero que está por ahí, ¿no? Pues vamos a esperar a que venga. Y resulta que ese chamaco es el que Dios estaba eligiendo para ser rey de Israel. Y así, pues va sucediéndose tantos hechos, de tal manera que llegamos hasta Jesucristo, que Jesucristo, pues, en ese librito va a llevar como título Jesucristo el gran discriminado. O sea, Jesucristo no solamente está del lado de los discriminados, sino que Él es discriminado por dos detalles. Por ejemplo, ¿de quién nace Jesucristo? De una mujer desconocida y de un carpintero. No son de la aristocracia ni de la realeza de Israel, sino de una familia desconocida. ¿Y dónde nace? En Belén. Y tú, Belén, ya no serás la menor entre las ciudades de Israel, o de Judá, mejor dicho, de Judá, ¿no? Sino que, ¿no?, es un pueblito chiquito. Y cuando se anuncia el nacimiento de este, y leen en los profetas y se encuentran con ese, o sea, nace en una ciudad insignificante, que deja de ser insignificante y va a ser famosa gracias a que Jesús nace ahí. Y luego Nazaret, pues luego va a vivir Jesús en Nazaret, otro pueblito, pues pequeño, de tal manera que le dice, ay, pues si este es de Nazaret, es un pobre campesino, ¿de dónde sabe todo lo que parece que sabe? ¿Será que está endemoniado o qué? Lo que actualmente, ¿no?, cuando conocemos a alguien y pensamos, es de un pueblo rabón. Sí, de un pueblo con ese bicicletero y rabón, ¿no? Que hay un rancho perdido y que ahora resulta que, no, pues entonces así va siguiendo la suerte de Jesús, que luego pues es un personaje desconocido que trabaja supuestamente de carpintero, y por eso la gente se extraña, si este es el hijo del carpintero, ya lo conocemos a su familia, y de qué viene ahora aquí hablando tan sabiamente, etcétera. Entonces así se desarrolla pues la historia de que después Jesucristo muere entre quién, entre dos ladrones, ¿no? Y luego es enterrado ¿dónde? En un sepulcro ajeno, porque él no tiene donde lo sepulten, ¿sí? Entonces su vida. Y si lees tú el capítulo 53 del profeta Isaías, pues ahí aparece esa profecía donde Jesús aparece como un gusano, como uno ante quien se vuelve rostro, como alguien que nos da vergüenza de mirarlo, o sea, porque queda tan desfigurado que no tenía ni figura humana, etcétera. Todo eso lo describe, es un hermoso himno, cántico del siervo de Yahvé. Entonces, ese es el modo como Jesús vive, y por eso Jesús, pues, y luego, ¿dónde nace? En un pesebre. Que si en un establo, que si en una cueva. Pero de todas maneras, sin para el caso, el resultado es el mismo. Entre animales, ¿no? Los primeros que lo visitan. Y pues así, y luego pues es un hombre, ¿no?, que no goza del favor de nadie durante su vida, más que de la raza, de la prole, es los que le siguen, porque todos los poderosos van a ir en contra de él, ¿no? Ahora, padre, en este sentido, me ha surgido también este concepto en estas palabras, o sea, ¿cómo puede ser que la sociedad del siglo XXI siga generando supuestas clases de personas superiores? Eso es verdaderamente un atraso del tamaño del mundo, del universo. ¿Por qué el ser humano sigue y continúa deidificando a otros seres humanos? Porque la sociedad, la humanidad está polarizada entre dos fuerzas, Dios y el dinero. Entonces, ¿quién es? Y Jesús dice, no pueden servir a
amos, no pueden servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿Jesucristo a quién sirve? Nadie. A Dios. ¿Cómo es la vida de Jesús? Pobre. Él es el discriminado, se identifica con los discriminados. ¿Mm? Lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de comer. Cuando lo hiciste con este mugroso, cuando lo hiciste con este pordiosero, cuando visitaste a este enfermo, cuando visitaste a este encarcelado. Entonces, si el mundo, en lugar de identificarse con los valores de Dios, o con los valores de Cristo, que son los valores de Dios, se identifica con los valores, o aboga, o hace su abogado al dinero, pues, ¿qué va a pasar? Lo que pasa. ¿Quién es el que decide de las clases sociales? ¿Quién decide del poder económico, político, etcétera? El dinero. ¿Por qué dividimos el mundo entre hemisferio norte y hemisferio sur? Por esa misma razón. Por el dinero. ¿Quién lo tiene todo? El que tiene dinero. ¿Quién no cuenta? El que no tiene dinero. ¿Quién sirve? El que no tiene dinero. ¿Y quién es servido y puede abusar de las personas? El que tiene dinero. Pero padre, la pregunta aquí es, ¿por qué quien no lo tiene? ¿Por qué quien es discriminado? ¿Por qué quien está empobrecido y ensombrecida su propia existencia por esta razón sigue endiosando, sigue deidificando a los que sí lo tienen? Esto es realmente increíble. Eso es increíble, sí. Ya Santiago en su carta lo condena. Así es, padre, regresamos en un minuto porque este tema sí está harto espinoso.